Ya que pasamos entonces de los clasificadores complementarios, vamos a tocar un tema, bueno, 3 temas puntuales sobre la gestión del presupuesto. Recuerden que aquí no hemos llegado todavía a Quipo. Y aquí hay 3 temas que son importantes, que muchas entidades han tenido preguntas y dudas. El primero, creo que algo lo tocamos ayer, los fondos especiales. ¿Recuerdan el ejemplo que nos contó Felipe del departamento de Boyacá? ¿Qué pasó fundamentalmente en esos presupuestos? Pues que las entidades territoriales olvidaron los fondos especiales. Entonces uno veía los acuerdos de presupuesto y los fondos especiales no existieron. Ahí es como si se los hubieran extinguido de un palmazo. Dijeron, ¡tum! Chao, fondos especiales, eso no existe, el CCPT no los tiene, entonces yo ya no los tengo. Pues no. Los fondos especiales, según el artículo 11 del decreto 111 de 1996, el presupuesto de ingresos de la nación contiene contribuciones, ingresos corrientes de la nación o ingresos corrientes de las entidades territoriales para este caso, contribuciones para fiscales que en entidades territoriales no existen, solamente son de nación, fondos especiales, recursos de capital e ingresos de establecimientos públicos del orden territorial. Y ese es el segundo tema que vamos a ver ahorita, los establecimientos públicos. Pero menciona los fondos especiales, entonces, ¿es obligatorio presentar los fondos especiales en la presentación del presupuesto? Sí, el decreto 111 lo establece de manera taxativa, no lo podemos obviar ni evitar, es taxativo. Pero, ¿qué es un fondo especial entonces? ¿Y por qué no está en el catálogo? Es la pregunta que todos nos haríamos. ¿Okay? Si usted me dice que son obligatorios y los debo presentar, y que usted no va a ir en contra del Estatuto Orgánico de Presupuesto, ¿por qué no están? Yo no veo en ninguna cuenta del catálogo de ingresos que se llame Fondo Local de Salud o que se llame Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, no están. ¿Por qué? El artículo 30 los define. Fondos especiales en el orden nacional, o para nuestro caso territorial, son los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personalidad jurídica. Ok, ingresos para la prestación de un servicio público. ¿Me está determinando algún concepto de ingreso? ¿Me está diciendo, oiga, los fondos especiales son esto, esta es la razón por la que usted recibe recursos? ¿No? ¿Qué está haciendo el fondo especial? En la práctica está agrupando recursos para cubrir con un determinado servicio público específico. A mí me gusta usar mucho la analogía de los bolsillitos de las cuentas de ahorros. ¿Quién de ustedes tiene en su banco una cuenta de ahorros donde tiene la posibilidad de tener bolsillos? ¿Y qué es un bolsillo? No, que yo puedo separar la plata para el arriendo, puedo separar la plata para viajes, puedo separar la plata para pagar el colegio de los niños. Eso al final es un bolsillo de su cuenta de ahorros. Y usted sigue estando en su cuenta de ahorros. La plata sigue siendo la misma, se la pagaron en un honorario. En el fondo especial sucede de una manera análoga. ¿Qué es el fondo especial? Ese grupito de ingresos que yo separé para un determinado servicio público. Pero yo no estoy hablando de conceptos de ingreso distintos. Yo no estoy recibiendo más plata, no estoy hablando de algo diferente. Esa es la razón por la que ustedes en el catálogo no encuentran los fondos especiales como una cuenta. Es que no son un concepto de ingreso, son grupos de ingresos para un determinado fin. Ahorita cuando veamos el detalle sectorial de agua potable y saneamiento básico vamos a ver cómo puede verse en el reporte el tema del Fondo de Solidaridad. Pero para efectos de gestión, recordemos que eso es lo que estamos ahorita, eso es un fondo especial. Entonces, ¿cómo deben estar armonizados esos fondos especiales en el catálogo? Bueno, primero, hemos identificado 4 fondos especiales obligatorios en entidades territoriales. Fondo Local de Salud, ¿hay alguien aquí de alguna Secretaría de Salud? De la Gobernación, excelente que nos acompañen. Creo que ustedes lo conocen mejor que yo, muchísimo mejor que yo, Fondo Local de Salud. Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que se alimenta básicamente de la contribución sobre contratos de obra pública. Tenemos el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, el de los subsidios para acueducto, alcantarillado y aseo a la población con menores acceso a recursos. El Fondo de Gestión del Riesgo, también un fondo obligatorio para las entidades y que todos ustedes conocen. Pero nosotros acá tenemos un quinto cajoncito que llamamos otros fondos especiales. ¿Y por qué lo llamamos otros fondos especiales? Sí, hemos hablado desde ayer que en las cuentas del catálogo ya no existen esas cuentas residuales de otros. Pues porque cada entidad territorial, en ejercicio de su autonomía,
puede constituir los fondos especiales que determine a través de actos administrativos. Entonces nosotros desconocemos en detalle todos los actos administrativos que crearon fondos especiales en las entidades territoriales y pueden construir, yo he visto fondos para vivienda, he visto fondos para muchas otras cosas que se constituyen de esa manera. Entonces esos fondos van a estar acá, pero cada uno de estos 5 debe estar armonizado con el CCPDT. ¿Y cómo? Pues a través de la lista de conceptos de ingreso que lo componen. En el caso del Fondo Local de Salud, ¿ustedes qué van a tener en ese Fondo Local de Salud? Pues todos los conceptos de ingreso del sector, entonces ahí van a tener los derechos por monopolio de juegos de suerte y azar, el impuesto de cigarrillos, el impuesto de tabaco, más los ICLD, todo lo que sea disponible para ese fondo, pues debe estar contenido en esa disposición del fondo. Pero miren que no estamos hablando de conceptos de ingreso distintos a los que ya teníamos en el catálogo. Yo no he mencionado acá un concepto diferente, son esos mismos. Entonces en la presentación ustedes deben ir hasta el detalle que les requiera la corporación o que les requiera su estatuto de presupuesto sobre el detalle de estos fondos que compone cada uno de esos fondos especiales, todos los conceptos de ingreso. Entonces, por ejemplo, para el Fondo Local de Salud, lo que hemos hablado, los que ya son obligatorios y los manda la ley, pero si la entidad quisiera, la gobernación quisiera tener alguna parte, un porcentaje de sus ICL disponible para salud y lo pusiera en el fondo, lo podría hacer. Ahora surge una pregunta que en muchos casos nos han hecho, ¿y qué pasa si esos ICLD, si yo quiero tener ICL en alguno de los fondos? ¿Cómo lo reflejaría? Porque es que cuando yo hablo de ICL estoy hablando de una bolsa de recursos, pero yo no he detallado cuáles son, ¿cierto? Y muchos de ustedes se preguntan, ¿y entonces yo cómo lo registro en el fondo especial? Pues aunque parece engorroso y complejo, nuestra recomendación sería que lo hagan de manera equitativa entre todos los conceptos de ingreso que tienen corrientes de libre destinación. ¿Por qué? Porque usted en principio puede decirme, no, pues yo cojo el ingreso corriente de libre destinación más representativo y pongo el valor total. Digamos que es el impuesto predial y me voy con ese. ¿Y qué pasó si no lo recaudó completo? Si el recaudo no obedeció a la meta que usted tenía disponible en el fondo, ¿qué va a hacer? Entonces, en ese caso, aunque es muy engorroso y puede parecer complejo, nuestra recomendación es distribúyalo equitativamente entre todos sus ingresos corrientes de libre destinación. ¿Que pueden ser muchos? Sí, y en los casos de las entidades grandes la lista puede ser grande, pero es la mejor forma de evitar que tenga problemas después con el fondo. Vamos entonces al tema número 2, establecimientos públicos. Se me perdió la doctora con la que hablé antes del almuerzo, pero que me estaba hablando de un establecimiento público. ¿Qué pasa con los establecimientos públicos? Y de nuevo les recalco el mensaje. Hagamos de cuenta que Equipo hoy no existe. En este momento yo no he hablado de Equipo, yo no he hablado del reporte del presupuesto. Estoy hablando desde la gestión, decreto 111, yo no me he salido de ahí. ¿Qué dice el decreto 111 en su artículo 36? Que el presupuesto de gastos se compone de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión y que cada uno de estos gastos se presentará clasificado en diferentes secciones. ¿Recuerdan lo que nos dijo Nidia ayer? Las secciones presupuestales. Bueno, ¿y cuáles son esas secciones? Para la Nación, rama judicial, legislativa, fiscalía, procuraduría, etcétera, etcétera, etcétera. Cada ministerio, cada departamento administrativo y cada establecimiento público. ¿Eso qué quiere decir, doctor? Que para efectos del presupuesto de la entidad territorial, yo debo tener una sección de presupuestal por cada establecimiento público y unidad administrativa especial con personería jurídica. Sí. Para efectos de la gestión, eso es lo correcto y es lo que me ordena el decreto 111. Cada establecimiento público es una sección del presupuesto de gastos y ejecuta los recursos que tiene, digamos, dentro de su competencia. ¿Y qué tenemos en la visión o el comportamiento de los ingresos de los establecimientos públicos? Vamos al artículo 34 del mismo 111. El presupuesto de rentas y recursos de capital se identificarán clasificados por separado las rentas y los recursos de los establecimientos públicos. Para estos efectos, entiéndase por rentas propias de los establecimientos públicos, todos los ingresos corrientes de los establecimientos públicos, excluidos los aportes y transferencias de la Nación. Y aquí hago énfasis. ¿Cómo así que excluidos todos los aportes y transferencias de la Nación? Pero si lo que yo hago, doctor, es desde la entidad territorial transferirle recursos a mi establecimiento público. Yo hago una operación de transferencia
y ellos allá ejecutan. Pues no. Eso a la luz del 111 es incorrecto. No existe una transferencia de recursos desde la entidad territorial hacia el establecimiento público. Los ingresos que son propios de la entidad territorial y que el establecimiento público está facultado para comprometer en su nombre, deben ser registrados en el presupuesto de la entidad territorial. Entonces, desde la gestión, solamente el establecimiento público debe registrar los ingresos propios. Es decir, si en el marco de sus competencias recibe recursos propios por algún otro tipo de concepto, en el caso de la doctora con la que estaba hablando me decía que a veces por arrendamientos de espacios deportivos. Eso es un ingreso propio del establecimiento y eso no es un ingreso de la entidad territorial. Pero si existiera en este caso un recurso de la entidad territorial que ejecute el establecimiento público, no debería estar reportado en los ingresos del establecimiento público. Recursos de capital, pues crédito externo y demás, todo lo que tenemos. ¿Cuál es el problema acá con Cuipo? Y lo vamos a ver ahorita cuando veamos Cuipo. Que Cuipo presenta una diferencia en ese sentido respecto de los establecimientos públicos. Pero tengamos claro que para efectos de la gestión, esa es la forma como se debe ver. ¿Cómo así? Pero ahí entonces usted mira el presupuesto de la entidad territorial y podría parecer desfinanciado. Sí, podría parecer desfinanciado si solo toma la entidad territorial. Pero si usted toma el presupuesto general y suma esos ingresos propios de los establecimientos públicos, debería estar financiado y debería estar equilibrado. Pero si usted toma solo la parte de arriba, puede verlo desfinanciado, ¿sí?